buenas noches, bienvenidos a Parashá en Casa de la Quejilá Yovel. Hoy los acompañamos John Baez y Dinian Ramírez. Somos esposos hace 19 años y tenemos dos hermosas hijas, Sara Manuela y Eliana Judith. En este día vamos a compartirles la Parashá Vaet Hanan, cuyos textos van del 3:23 al 7:11 del libro de Devarim o Deuteronomio. Bueno, iniciemos por favor con una oración, acompáñenos desde sus casas en esta pequeña oración para que el Señor sea guiándonos en este día. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, Señor, porque nos has tenido con bien, porque no nos ha hecho falta nada, Señor. Te agradecemos, Padre, por cada uno de los presentes, por cada una de las personas que pueden conectarse a ver esta parashá, Padre. Te pedimos que nos des sabiduría, que seas tú guiándonos, Señor, dándonos la palabra necesaria y correcta para que sea suplida cada necesidad en el corazón de las personas, Padre, y también las nuestras, Padre amado. Te pedimos nos guardes, siempre nos cuides y que podamos ser luz, Señor, en todo momento y en todo lugar donde vayamos. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach, amén. Amén. Bueno, los otros textos que tenemos para esta parashá hoy son... Bueno, tenemos la Haftará, que se encuentra en el libro de Isaías 41 al 26. Y la Brit Hadashah, que la encontramos en Lucas 18:18 al 30 y Marcos 12:28 al 34. Bueno, esta parashá, su nombre Vaet Hanan significa y supliqué y rogué. Y comienza el versículo así, Moisés hablándole a Dios y suplicándole para que lo deje entrar a la buena tierra que el Señor le mostró. Pero si nos acordamos bien, el Señor le dijo que solo la vería porque Moisés tuvo una pequeña falla. Entonces, en esta parashá, él hace un último intento para ver si de alguna manera puede entrar a esa tierra. Al ver que no es así, encomienda al Señor para que otro sea el guía y introduzca al pueblo a esa buena tierra que el Señor les prometió desde sus antepasados. Tenemos en el versículo 4:1 el siguiente texto. Voy a leer desde aquí. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que Adonai el Elohim de sus antepasados les da en posesión. Entonces vemos como a pesar de que el Señor prometió esa buena tierra desde tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, hay determinadas normatividades, determinados requisitos para que se pueda entrar a esa tierra y poseerla. Él les enseña estos requisitos y Moisés a lo largo de este Deuteronomio, de esta repetición de la ley, les hace un pequeño recorderis de todo lo que sucedieron en el camino. Entonces vemos como en la parashá pasada, en cada una de las estaciones que tuvo, les empezó a recordar las faltas que tuvieron en esas, pero esos 40 años no fue un tiempo perdido, es un tiempo en el que Israel fue creciendo desde unas falencias grandes que podían haber tenido y con cada una de esas estaciones iban sobreponiéndose a esas falencias. Paradójicamente, curiosamente, a estas personas que les está hablando Moisés, no es la población, no son los israelitas que salieron de Egipto, porque recordemos que ellos fueron muriendo poco a poco en el desierto. La parashá pasada ya mueren los últimos. Entonces, a estos a los que Moisés les está haciendo esta referencia, les está recordando todas estas cosas que pasaron, es a los hijos de esas personas que salieron, a los que se quejaron, a los hijos de los que se quejaron
y que tuvieron esas fallas. Entonces tenemos en el versículo 4:3. Dice lo siguiente. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que al Señor hizo en Baal Peor, y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Y en el siguiente versículo tenemos el 1:39, 1:39, también de este mismo libro, de la parasha anterior. Nos vamos a volver un momento para poderlos poner en contexto. 1:39. En cuanto a sus hijos pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se las he dado. Entonces vemos como esos hijos que la generación anterior de la cual ellos dijeron que iban a morir y se quejaron y lloraron amargamente, que el Señor por eso fue que los castigó. Esos son los que en este momento van a entrar a esa buena tierra. Entonces el Señor les muestra los estatutos, leyes y mandamientos para que habiten en ella. Y como recordamos de este versículo anterior, a los que siguieron a ídolos y sobre todo el gran pecado de Baal Peor, fallaron, esa generación murió. Quiero traer a relevancia esa circunstancia que sucedió en Baal Peor. Si nos acordamos en el libro anterior, es contratado Bilán para que maldijera a Israel. Y ellos estuvieron en ese momento bajo esa intención de maldecir al pueblo, y ellos no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Realmente el pueblo de Israel se da cuenta de prácticamente de lo que se salvó y de lo que venía adelante cuando las mujeres medianitas sedujeron y provocaron al pueblo de Israel para el pecado. Entonces ellos estuvieron en Baal Peor. Me llamó la atención la etimología de Baal Peor. Como recordaremos, Baal significa Señor y Peor viene de una raíz que es Paá. Paá es una brecha. Y viene también de la palabra H, 63, perdón, que es gritar, vociferar. Entonces, recordemos como en el libro de Reyes, cuando Elías contiende con los profetas de Baal, no sé si tenemos el texto, Elías invoca al Dios, les dice a los profetas de Baal que invoquen a su Dios y ellos se cortan, se sajan la piel y gritan, a lo cual Elías hace burla. No, en este momento. Es el primer libro de Reyes, bueno, es un pasaje bien recordado. Entonces Elías hace burla, les dice, griten más fuerte. Entonces la manera en que ellos invocaban a sus dioses era gritando, vociferando. Asimismo lo hacía Bilán para invocar a Baal Peor, en contraposición de cuando Elías se dirige a Dios, lo hace de una manera calma, sosegada. También recordemos en el primer libro de Reyes, cuando Elías es perseguido para matarlo, el Señor lo conduce a una gruta donde él se oculta. Y desde ahí invoca al Eterno. Y dicen que hubo un terremoto, que hubo un viento fuerte que destrozaba las colinas, pero Dios no estaba en esos fenómenos. Dios se manifestó en un viento suave y ahí Elías supo que era realmente el Eterno, y salió al encuentro de él. Entonces vemos que la invocación a Dios es de una manera suave, sosegada, tranquila.
en contraposición de, como les decía, de cuando invocaban a los ídolos, lo hacían con escándalo, con alta voz, de maneras grotescas, como se adoraba a Baal Peor, haciendo cosas que es inimaginable para nosotros en este día. Entonces, en esta misma parasha dice que nosotros tenemos un Dios cercano, un Dios al cual le hablamos y le podemos hablar y que Él se acerca a nosotros. Entonces, en los versículos subsiguientes, el Señor ordena a Moisés y hace referencia que los que van a heredar esa buena tierra no son esa generación que ya murió, sino la generación que los continúa, los hijos de esa generación. Entonces, también tenemos como hoy en día de esos hijos a los cuales el Señor les promete una tierra, nos hemos alejado de esos niños. Y muchas veces les hablamos como a esos ídolos y nos dirigimos a ellas de una manera vociferante, en alta voz, con groserías, con malos modos, en vez de con el ejemplo que nos da nuestro Señor, ¿no? De una manera sosegada y pausada. El Señor nos da varios ejemplos. En Lucas tenemos un texto. Lucas 21:34. Dice, tengan cuidado, no sean que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes el verdadero servicio divino no se realizará, solo con los actos, sino también con el corazón y el alma. Más adelante tenemos una de Efesios para que lo vayas a ir buscando. Vemos cómo los afanes de este mundo, el afán, el correr de este mundo, el celular, el computador, el trabajo, porque generalmente ese es la excusa, ¿no? La bandera que ondeamos, que trabajamos en pos de nuestros hijos, de nuestras esposas, pero muchas veces esa justificación es la que nos impide a acercarnos a nuestros hijos. Entonces estamos muchas veces más pendientes de celulares, de otras cosas, del trabajo, y los que realmente tienen que recibir esa atención, los que realmente llevan ese legado que el Señor nos dio y los que realmente nos van a ayudar a trascender, porque la manera de trascender es a través de ellos. Entonces, nosotros recibimos un camino porque Dios fue misericordioso con nosotros y un día nos permitió acercarnos a sus caminos, conocer al verdadero Yeshua, conocer de mandamientos, preceptos, estatutos y leyes, no porque nos correspondiera a nosotros, sino por simple misericordia. Entonces, esos niños son a los que debemos de dejarles ese legado. Y ese legado, como dice también en esta parasha, cosa que me llamó mucho la atención, el Señor dice que nos habló a través del fuego, desde el fuego, y que se escuchó su voz. No nos mostró una imagen para que no hiciéramos imágenes de él, de ninguna especie. Y más adelante nos dice eso, que como él no nos muestra imagen, nosotros no vayamos a hacer ninguna imagen. Y eso es lo que estamos haciendo. Imágenes que le damos más poder a veces que la que el Señor nos muestra, ¿no? Entonces, nosotros, siendo imágenes de Dios, a imagen y semejanza, como dice el libro de Bereshit, tenemos que ser una imagen de Dios en esto. ¿Cómo se manifiesta el Señor a través de todo el camino del desierto del pueblo de Israel? A través de sus actos portentosos, o todo un moftín de las grandes maravillas que hizo y de los portentos que le mostró al pueblo. Y dice en esta parasha
que para que esas cosas que sus ojos vieron no las fueran a olvidar y su corazón no se enfatúe, no se engrose y se olviden estas cosas. Asimismo, nosotros el ejemplo que debemos darle a nuestros hijos es de la imagen que debemos mostrar, no solo la voz, porque ellos sí tienen la capacidad de vernos y nosotros estamos presentes, pero la voz simplemente es vana, se diluye, ¿no? Entonces, la manera de que nosotros, así como hizo el Señor, demostrar lo que Él hablaba por medio de portentos, de maravillas, nosotros debemos de darle a nuestros hijos el ejemplo de nuestra vida, actuar con prudencia, con consecuencia, de acuerdo a la palabra. Tenemos el texto de Efesios. Efesios 6:4. Dice así: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Mucho nos acordamos del verso que está en los 10 mandamientos que son tomados hoy en cuenta, nombrados en esta parasha, de honrar a padre y madre. Pero nosotros también tenemos un compromiso grande con nuestros hijos, porque, y como dice este versículo, no debemos provocarlos a ira. Pero en sí, ¿qué es no provocarlos a ira? Entonces nosotros hemos desarrollado unas breves recomendaciones de qué es eso de no provocarlos a ira, unos breves consejos con textos para que cada uno en casa los pueda revisar. Bueno, el primero de ellos, los leo todos, ¿cierto? Falta de armonía matrimonial. Ocurre cuando un esposo y su esposa no desarrollan el ser de una sola carne, la intimidad que fue diseñada por Dios. Está en Génesis 2:24. Cuando el hijo observa amargura en los padres, es susceptible a adquirir pensamientos de amargura, motivos, actitudes y acciones que ha visto como ejemplo de ellos. También lo podemos ver en Hebreos 12:15. Limitando la ira. Segundo, limitando la ira pecaminosa. Niños que regularmente observan ejemplos de ira en la comunicación, a menudo crecen sin haber tenido los recursos bíblicos necesarios con los cuales podrán resolver conflictos y problemas personales. Proverbios 22, 24, 25. Tercero, disciplinar consistentemente bajo la ira. Disciplinar con enojo puede ser percibido por su hijo como un ataque personal. El énfasis de su pensamiento y el de su disciplina a aplicarse debería ser la línea en los que su niño el énfasis de su pensamiento y el de su disciplina a aplicarse debería ser en la línea en lo que su niño ha hecho por pecar contra Dios, no en cómo la acción del niño le ha causado dolor. Efesios 4, 26, 27. El término regañón es derivado del griego, que significa indignarse con enojo. El censurar rápidamente o protestar demostrando fuertes emociones sin control. Nunca es método apropiado para entrenar y guiar a un niño. Efesios 4:29. Quinto, la hipocresía. Un padre que utiliza la Biblia para enseñar, corregir e instruir a sus niños en rectitud, pero no está dispuesto a practicar esa misma rectitud en su vida, no es solo un hipócrita, sino también provoca a su hijo. Filipenses 4:9. El legalismo es aquel que eleva las reglas hechas por hombres al mismo nivel de culpabilidad como los mandamientos dados por Dios. Las reglas establecidas en el hogar deberían estar claramente delineadas como reglas inferidas por la Biblia. Mateo 15, 7, 9. Séptimo, no admitir que estás equivocado. La falta de un padre de admitir una ofensa cometida hacia sus hijos y a otros quienes él reconozca que ha ofendido. A menudo desanima a los niños a tener una comunicación abierta. El niño percibirá la insensibilidad y el orgullo del padre y no estará preparado apropiadamente para pedir perdón a otros. Mateo 18, 15. Octavo, encontrar faltas constantemente. Los padres tienen la responsabilidad de señalar las conductas incorrectas y otras deficiencias de carácter de sus hijos.
No obstante, una actitud de crítica, de condena, acusadora, juzgadora, mientras se corrige a un niño, llevará al niño a pensar que sus padres no están complacidos con ellos en la mayoría de tiempo o nunca. Proverbios 19:11. Noveno. Padres que intervienen, que invierten los papeles dados por Dios. Cuando el orden de Dios es violado en el hogar, las consecuencias crean un ambiente en el hogar que promueve la frustración. Las esposas tienden a sentir amargura en que los esposos no manejen el hogar como la Biblia dice. Los esposos tienden a sentir amargura y perder el respeto hacia sus esposas, quienes no están cumpliendo sus papeles establecidos por Dios. Tales intercambios de papeles no proveen al niño con buen ejemplo para seguir el orden de Dios en el hogar. Efesios 5, 22, 24. Y por último, el décimo, no escuchando el punto de vista del niño. Aunque los padres no siempre estén de acuerdo con el razonamiento de sus niños, sus conclusiones u opiniones deben comprender la perspectiva del niño, si hay el deseo de llevarlo a la verdad. El no comprender la perspectiva del niño, éste pudiera percibir actitudes como arrogancia, impaciencia, apatía y falta de amor. Proverbios 18:3. Bueno, entonces esas son las maneras como a veces, sin darnos cuenta, podemos provocar a nuestros hijos a ira. Entonces estamos incumpliendo porque aquella semilla que el Señor nos dio y que dijo que heredarían la buena tierra, a través de los cuales nos vamos a trascender, porque este camino que el Señor nos mostró, nos permitió andar un día, no puede terminar con nosotros. Realmente vemos, esto se nos da para que lo entreguemos, para que trascendamos, y por eso uno de los versículos dice que se los enseñará a tus hijos y a tus nietos. No es que uno como abuelo ya después tenga que enseñarle a los nietos, eso es, le corresponde a los padres, sino que los padres, al haber aprendido esas enseñanzas de sus padres, a la vez tendrán que enseñársela a sus hijos. Entonces, esa es la manera en cómo el pueblo judío ha ido trascendiendo y enseñando, y hoy vemos que son líderes en la enseñanza, en determinadas cosas, y por eso han trascendido en el tiempo, históricamente. También para ir cerrando, vemos cómo la queja saca de la tierra prometida. Acordémonos de Adán, cuando se quejó, le dijo al Señor que cuando el Eterno le recrimina, lo que dice Adán es la mujer que me diste, en vez de reconocer que había fallado, prácticamente le echa la culpa al Señor. Y vemos en esta generación de la tierra prometida también como prácticamente ellos se enojan porque el Señor los sacó de Egipto. Y en la parasha de hoy, con mucho respeto hacia Moisés, pero también él dice, por su culpa no puedo entrar yo a la tierra prometida. Entonces vemos como en estos días son conocidos como Ikbeta el Meshijá, son los días de los pasos del Mesías. Entonces vemos gran descaro en los jóvenes, en la gente, cosas que muchas veces es impensable para nuestros antepasados, se están viendo en este tiempo. Pero el Señor, ¿por qué permite eso? Porque tenemos que arrepentirnos y dar gracias. También hoy recordemos que al darnos en esta parasha los 10 mandamientos, las Aseret Hadibrot, el último mandamiento es respetar las cosas de ajenas, no codiciar, y eso cae en la categoría de descaro o de ingratitud. Entonces, muchos de los fallas que se está teniendo hoy es por el descaro, por la falta de gratitud, y la falta de gratitud y el descaro llevan a la ira. Entonces, acordémonos de eso, amados, para que no caigamos en la ira, que cuando cae uno en la ira es una especie de idolatría, es idolatría porque se le olvida a uno que hay un eterno que tiene control. Acordémonos
como hemos dado cabida hoy en día a las fake news, a las noticias falsas, y no dejemos que eso entre a nuestra casa. Terminemos este tiempo con una oración y que el Señor los bendiga. Esperemos que esta breve enseñanza sea de bendición para cada uno de nosotros en cada uno de sus hogares. Gracias. Bueno, Padre amado, te damos gracias por esta parashá, por este tiempo de parashá, de enseñanza. Señor, permite que seamos luz para nuestros hijos, para nuestras familias, para que podamos renovar, Señor, en nuestros hijos esa promesa que tú hiciste, Señor, que son los hijos quienes van a entrar a la tierra prometida, y que podamos ser esa fuente, Señor, nosotros, para que ellos así lo hagan, lo comprendan y lo lleven en su corazón y en su mente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Muchas gracias al pastor Raúl Rubio por tenernos en cuenta, a Dudu, a todo el equipo. Les agradecemos infinitamente. Muchas bendiciones y muy buenas tardes. Buena semana. Buena semana.